¿Ahí se ve? Sí. Sí. Ok. Ahí está. Bueno, antes de arrancar, como siempre, si no se entiende algo, si tienen alguna duda, me paran, ¿sí? Bien, vamos a resolver este ejercicio que consta de esta estructura, que es una ménsula, ¿sí? Es una barra empotrada, que está sometida a una carga distribuida Q a lo largo de toda su longitud y una fuerza P en el extremo de la barra, ¿sí? La sección es un perfil IPV genérico. El ejercicio lo vamos a resolver de forma genérica para que vean cómo es el procedimiento y cómo se va haciendo. Así que prácticamente todo es dato, ¿sí? Las cargas son dato, la sección es dato, el material es dato. La única incógnita es lo que nos piden, que es el desplazamiento máximo del punto, ¿sí? Entonces, lo primero que tienen que pensar, siempre que se pueda, que sea intuitivo, es hacia dónde se va a desplazar el punto, ¿sí? ¿Qué me pueden decir de este caso? Bastante obvio, creo. ¿Hacia dónde se va a ir el punto A? Asumo que hacia abajo. Hacia abajo, sí, no hay duda. ¿Por qué se va a ir para otro lado, no? Si las cargas lo están tirando para abajo. Entonces, este es el desplazamiento que tenemos que encontrar, ¿sí? ¿Cuántas formas conocen ustedes para calcular ese desplazamiento? Por PTV o haciendo las ecuaciones. ¿Qué son esas ecuaciones? Ay, qué mal que estoy escribiendo hoy. ¿Qué es lo que vieron hoy con Ari? Lo primero. ¿Cómo se llaman esas ecuaciones? Pregunta Ara. Ecuaciones diferenciales. Tiene un nombre general, la función. ¿Cómo es? Bueno, es la elástica de deformación, ¿sí? Ay, no puedo escribir hoy. ¿Por qué no funciona? No pasa nada, escribí así nomás. Ellos entienden. Ya saben el leer. Bueno, es la elástica, ¿sí? Que es lo que vieron con Ari, que tienen que ir integrando y terminan obteniendo esa función. ¿Qué es lo que representa la función esa? Físicamente, ¿qué es? ¿Cómo se deforma el eje de la barra? Perfecto. No. Ojo, dijo el eje de la ¿Qué? barra. No, bueno, pero ¿Cómo se se deforma? debe referir a... En vertical. Bueno, está bien, tiene razón. Bueno. Bien, Es verdad. pero hasta ahí. La función elástica representa literalmente cómo se deforma la estructura, ¿sí? Te muestra los desplazamientos transversales punto a punto de la estructura. Y ustedes la pueden, por ejemplo, en este caso, pueden pensar intuitivamente cómo va a dar esa deformada, ¿sí? No necesitan hacer los cálculos para hacerla y después graficarla, lo pueden pensar. Por ejemplo, en este caso, ¿cómo creen que va a deformar esta barra? Tírenme puntos donde crean que el desplazamiento vale algo o no vale nada. En el empotramiento va a ser 0. Bien, el empotramiento ya sé que es 0, ¿sí? Y en el punto A, Máximo. muy bien, va a ser un desplazamiento máximo. Entonces esto me va a salir, pero vamos a hacer que esto hace una cosa así, ponele. Salió mejor que la del cuatri pasado. De cable. Esto va a ser una cosa así, ¿sí? Esta es la deformada, y si ustedes hacen los cálculos de integrar y todo, van a terminar obteniendo esa función, ¿sí? Pero físicamente es esto. Entonces yo, obteniendo esto, punto a punto, conozco el desplazamiento transversal que tiene, ¿sí? Fíjense que acá la dibujé bien chatita. ¿Por qué creen que es eso? ¿Por qué la dibujé bien pegada al empotramiento? Porque el empotramiento no gira, entonces tiene poca pendiente. ¿Poca? ¿O estás muy bien? ¿Estás nula? Muy bien. Claro, o sea, nula y como que te vas, o sea, como que el primer tramito empieza a girar pero apenitas, entonces como que primero va separándose Claro. a poquito. Esto arranca con tangente igual a 0, porque el giro es la derivada de la elástica, ¿sí? Y yo sé que el giro en el empotramiento es igual a 0. Entonces esto arranca bien pegadito. Físicamente lo pueden pensar, eso sería como matemáticamente. Físicamente es como que
el empotramiento es un vínculo tan rígido, tan restrictivo, que la zona que está cercana al empotramiento es como que tiene menos posibilidad de desplazarse, ¿sí? Es intuitivo. Esto de la deformada lo van a ver mucho en estabilidad 3, así que está bueno que lo vayan incorporando porque van a ser deformadas como si fuesen diagramas de características, a ese nivel. Bien. Entonces ustedes podrían plantear condiciones de borde y terminar obteniendo esa deformada y calcular el desplazamiento del punto. Pero nosotros lo vamos a resolver por TTB. Así que voy a borrar esto y lo planteamos por TTB. Para TTB, ¿qué tengo que plantear primero? ¿Qué sistemas necesito? Los de Virtual y siempre. estático. Bien. ¿Qué me dijiste? ¿Deformación virtual? Y dije estático. Equilibrado. El otro. Equilibrado, ahí está. El sistema equilibrado. Una vez que tengan definido esto, ¿sí? A estos sistemas le calculan los diagramas de características para obtener las solicitaciones a lo largo de toda la estructura. Y una vez que tengo los diagramas de características de todo esto, ¿qué hago? Tengo que usar la ecuación general, ¿no? ¿Cuál es? La de los trabajos. Bien, Interno y trabajo externo. externo es igual a Y trabajo después- interno. Y después vas a la tablita. Muy bien, después voy a la tablita. O sea, ahora Sí, te conviene ver primero los diagramas para ver si te conviene usar TTB o te conviene usar el otro método. O sea, porque si es diagramas que son dos tipos, tipo una parábola y lineal, es complicado. Entonces te conviene usar Por lo- TTB o no. por lo general siempre te va a convenir usar TTB. Claro, Porque sí, la porque, o sea, elástica en verdad es como que, si a mí me están pidiendo el desplazamiento de este punto extremo, la elástica me va a estar dando información de más, te estás metiendo a hacer cuentas, que es fácil equivocarte porque hay mucho despeje y reemplazo, pero no sé, ponerle si capaz me piden el desplazamiento de este punto acá, y capaz me conviene hacer la elástica. ¿Sí? Bueno, igual en esta estructura en particular es como que es muy sencillo calcularlo con por TTB. Pero puede ser que en otra sea más complejo. Ustedes fíjense por TTB va a salir más rápido. Bien. sí, o sea, Y más eso que es- todo por el tiempo, el tiempo de los parcialitos, porque Diego, yo sabía que Diego iba por el tiempo. pero sí, sí es lo que me está matando. Sí, Diego, sí, Dieguito. Sí, anda Ok, por ok. TTB. O no, Ok. Ari, no sé, vos qué decís. Sí, no, depende de si te piden un punto o te piden, digamos, si Claro, la es ecuación, relativo. digamos, diferenciales, te lo van a pedir, si no vas a usar TTB, es así. Bien. Pero fíjense que es esto solamente, no tienen que hacer más nada. ¿Sí? O sea, es tener los diagramas y plantear el trabajo externo igual al trabajo interno y ahí calculan el desplazamiento. ¿Sí? Así que es fundamental, obviamente, que sepan hacer diagramas de características, así que vayan practicándolo bien, porque si se equivocan en eso, chao. Entonces arrancamos el ejercicio, ¿sí? Vamos a calcular el desplazamiento máximo de este punto, que ya me dijeron que va a ser hacia abajo. Va a tener dirección Z, resolvemos aplicando teorema de trabajos virtuales, trabajo externo es igual a trabajo interno. Trabajo externo tenemos la fuerza unitaria, que va a hacer trabajar al punto al que le quiero calcular el desplazamiento, igualado a la sumatoria de las integrales de la energía interna. ¿Sí? Ahora, de estos términos de acá, ¿cuáles no vamos a usar? El último, el de corte, El de corte, ¿por Y qué? normal. porque suponés barras esbeltas, creo que era, que la longitud es Bueno, mucho mayor no, que la longitud sobre el espesor era mayor o igual a 10 o algo así. nada, está muy bien. El corte se desprecia, eso no pongan nunca que esto es igual a 0, esto es distinto de 0. Pasa que es despreciable. Cuando yo hablo de algo despreciable es relativo, ¿no? Entonces esto es distinto de 0, pero lo despreciamos por lo que dijo Agus,
que es que acá trabajamos con teoría de barras, que las barras sabemos que la longitud es mucho más grande que la dimensión más grande de la sección, ¿sí? Entonces es despreciable la deformación por corte. ¿Y qué pasa con el resto de los términos? ¿Y el esfuerzo axil también despreciás? Va, no despreciás, no hay, digamos. No hay directamente. Este es igual a 0, porque no tengo. ¿Y cuál más? Momento torsor. Momento torsor tampoco tengo. Entonces, cuánto se desplaza el punto va a depender solamente de la flexión, ¿sí? Así que nos vamos a quedar solo con este. Re fácil te tocó el ejercicio, tiene nada más. Ah, Todo. espera un rato. Ahí está bien. Bueno, seguimos. ¿Qué tengo que hacer ahora entonces? ¿Cuáles eran los pasitos? Lo primero que tengo que hacer, ¿qué es? Los diagramas. Los diagramas. Tengo que conocer cómo está solicitada la estructura, ¿sí? Y eso me lo dicen los diagramas de características. Entonces vengo acá. La deformación virtual es directamente la estructura original, ¿sí? Con las cargas. Entonces hacemos el diagrama de corte. ¿Cómo es el diagrama de corte? Y acá, a full, ¿eh? ¿Cómo es? Aprendido. Va, dale. ¿Cómo arranca acá? Parece una tontería, pero es importante, ¿eh? Dale. Positivo, ¿cómo? P. Y acá, ¿cuánto va? Crece de forma lineal. Tendría que Bien. quedar P más Q por L. Perfecto. Vayan practicando eso y vayan poniéndose cancheros con eso, ¿sí? Porque lo van a aplicar un montón en este tema. Y diagrama de momento. Dale, Emi, te veo que lo sabes. Empieza en 0 porque no hay momento aplicado en el extremo libre. Y después tiene que ser cuadrático. Bien. Y tener el punto máximo de empatamiento. Bien. El momento va a ser entonces negativo, parabólico, y vale P por L más Q por L cuadrado sobre 2. ¿Sí? El diagrama de corte no lo vamos a usar porque dijimos que despreciamos la deformación por corte. Pero la deformación por momento no. La vamos a usar. Entonces yo este diagrama que ustedes ven acá, en algún momento lo voy a tener que integrar. En algún momento lo voy a tener que multiplicar por el de su sistema equilibrado y voy a tener que integrar ese producto de funciones. ¿Sí? Ahora, ¿qué hago? Agarro esta parábola y voy a la tabla, y me encuentro con que en la tabla, que esto es lo que Ari no quería spoilear, porque no me quería spoilear el ejercicio, que es que cuando ustedes van a la tablita, no pueden integrar cualquier cosa, no pueden integrar cualquier parábola, ¿sí? La parábola tiene una condición, ¿sí? Ustedes van a la tablita y tienen la parabolita, y acá les pone la condición de que esto tiene que tener tangente igual a 0. ¿Sí? Ahora, mi parábola, ¿tiene tangente igual a 0? No, ¿Por qué? porque ¿Qué termina marcó ahí? con pendiente. ¿Alguien dibujó en el pizarrón? No sé quién fue. ¿Wea? ¿Quién se mandó? No te respetan, No ¿eh? sé. Yo no fui. Ay, pero digan quién fue. Fui yo. Y pero sí. ¿Por qué? A ver, ¿por qué lo marcaste? Porque ahí el corte no es 0. Bien. ¿Y qué tiene que ver el corte con el momento? Vamos, sí, me lo marcaste porque lo tenés que saber. La derivada del momento es el corte. Perfecto, es la pendiente del diagrama de momento, el corte. ¿Sí? Es que me haces preguntas y me haces dudar, entonces me quedé Eso. Nada, y si no se equivocan, no pasa nada. Lo importante es que participen, se involucran, cuando participan se involucran. Y van a ver que las cosas le van a quedar más. Bien, entonces, como bien marcó Ame, iba a decir algo. El corte en este punto es distinto de 0, como el corte es la derivada del momento respecto a x, yo sé que la tangente de mi parábola es distinta de 0. O sea que no cumple con la condición que me pide la tabla, o sea que por tabla yo no la puedo integrar a la parábola, ¿sí? Y acá les puse la observación, para que les quede bien grabado.
Entonces, ¿qué hago? ¿Lo dejo ahí el ejercicio? ¿No lo resuelvo? Apago el Zoom y me voy a dormir. Sí, vamos a comer, ya fue. En ese momento no se podría plantear como una suma de una parábola que tenga tangente igual a 0 en ese punto y otro triángulo. Muy bien. Está bien lo que dijiste, pero a mí me gusta verlo como con el sentido físico, digamos. ¿Qué sería esa parábola de pendiente nula y triángulo? El triángulo es causado por P y la parábola por la distribuida. Perfecto. O sea, en verdad lo que estás haciendo, muy bien, Juan, muy bien. Estás aplicando superposición de efectos, ¿no? Lo que dice Juan es decir, bueno, si yo no puedo analizar el efecto que tiene la carga Q y la carga P al mismo tiempo porque me están dando esta parábola que yo no la puedo integrar, ¿qué hago? Analizo por un lado el desplazamiento que genera la carga Q y por otro lado el desplazamiento que genera la carga P. Y la suma de esos dos me va a dar el desplazamiento total. ¿Qué principio es ese? Superposición de efectos. ¿Y por qué puedo aplicar superposición de efectos? Porque se cumplen las hipótesis de linealidad cinemática y linealidad estática, no me acuerdo. Y una más, son 3. Geométrica. Muy bien. No, mecánica. Entonces, yo le digo muy bien porque, no sé, no quiero que se equivoque. No, bueno, pero ya sí, ya queda grabado. Es que en mi cerebro dijo mecánica, ¿me entendés? Ah, no, esto queda grabado. Está bien. Las linealidades son estática, cinemática y mecánica, ¿sí? Esas 3 se cumplen por ahora, al final de la materia van a ver que pasan cosas, pero por ahora se cumplen las 3, así que yo puedo aplicar superposición de efectos, ¿sí? Entonces hacemos lo que dijo Juan, dividimos la deformación virtual en 2, ¿sí? Por un lado la de la carga P y por otro lado la carga Q. Y ahora calculo los diagramas de esto. El corte me va a dar, bueno, P positivo a lo largo de toda la barra. El momento debido a P me va a dar triangular, como dijo Juan, P por L negativo. El corte debido a Q me va a dar lineal, Q por L. Y el momento, como también dijo Juan, va a dar una parábola que va a valer Q por L cuadrado sobre 2. ¿Sí? ¿Y qué gané acá? O sea, yo pasé de tener un diagrama ahora a tener 2. Tengo que hacer un par de cuentas más. ¿Pero qué pasa con esta parábola? Está tabulado. Está tabulada, ¿por qué? Quiero que me lo digas completo. Porque tiene tangente igual a 0 en la punta y la otra ya es un triángulo. ¿Y por qué tiene tangente igual a 0 en la punta? Porque el corte termina en 0. Muy bien. Un día Entonces para la tangente es igual a 0. Un día Sí, para sí, Juan. hoy está afiladísimo, muy bien. Tremendo Juan. Muy bien. Bien. Entonces ahora ya tengo los diagramas de la deformación virtual. Tengo que plantear el sistema equilibrado. ¿Cómo es el sistema equilibrado? Vamos. Y ahora, el otro diagrama no te importa porque es un triángulo, digamos, no es una parábola. O sea que el corte no sea 0. No, a mí me importan los dos diagramas. Yo voy a usar Claro, los pero o dos. sea, en una la tangente es 0 y la otra no. Por eso en la que es con la Claro, P, no, pero es porque el diagrama no es que tiene la parábola. condición es la parábola. Claro. Ok. Sí, es la parábola. O sea, ustedes cuando vean una parábola, deténganse, háganme caso, porque esto se equivocan siempre en los parcialitos y también es otro error re común. Y te arruina el ejercicio. Cuando tienen una parábola, deténganse y analícenla y miren si tiene la tangente igual a 0 o no. ¿Sí? Porque si no están integrando algo que está mal, porque no se los está dando la tabla. ¿Sí? Bien, el sistema equilibrado, ¿cómo es entonces? Con una fuerza unitaria hacia abajo en la punta. Muy bien, porque yo quiero calcular el desplazamiento en el punto extremo. Y le hago los diagramas a esto. Diagrama unitario positivo a lo largo de la barra y el diagrama de momento, ¿cómo va a ser? Negativo y máximo Bien. en el empotramiento. ¿Y cuánto vale? 1 por L. Bien. Entonces ahora ya está. Tengo los diagramas que necesitaba,
vamos al siguiente paso, que es aplicar trabajos virtuales, que sería, bueno, la ecuación en realidad de trabajos virtuales, que es igualar el trabajo externo con el trabajo interno, ¿sí? Acá les puse la superposición de efectos, ¿no? Que el desplazamiento total de A va a ser igual a la suma del desplazamiento debido a P más el desplazamiento debido a la carga distribuida Q. Entonces ahora hacemos como hicieron con Ari, ¿sí? Reemplazar cada momento por su respectivo diagramita, ¿sí? Y les va a quedar así. Ponen, acá traten de ser lo más prolijo posible, porque es fácil equivocarse, ponen el diagramita con su signo y con su valor, ¿sí? ¿Y qué hago? ¿Multiplico estas funciones y las integro? ¿O qué uso? No, vas a la tabla y sacas. Voy a la tabla. Bien, entonces yo acá lo que hice fue ir a la tabla, y acá les puse el machete de la tabla, en el que cuando yo integro esta función lineal con esta función lineal, me da 1/3 del producto de los momentos máximos por la longitud, y la parábola, que esta parábola es la de tangente igual a 0, multiplicada por la función lineal, me da igual a 1/4 del producto de los momentos por la longitud. Reemplazo estas expresiones en lo anterior, y pongo a cada momento con su respectivo signo y valor, ¿sí? Y resuelvo. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? Esto ya igual lo estaba viendo con Ari. Fíjense que esto es fundamental, que estoy trabajando con la rigidez flexional. Fíjense que a mayor módulo de elasticidad y a mayor inercia, menor es el desplazamiento, ¿sí? Fíjense cómo depende tanto de la longitud, que la tengo al cubo y a la cuarta, y fíjense también que me dio positivo. Y también está bien que me haya dado positivo, porque no tenía sentido que ese punto se vaya para arriba, por ejemplo, ¿no? Y una recomendación que les quiero hacer acá es que cuando resuelvan esto, fíjense que yo acá puse el signo de cada momento donde iba, ¿sí? Cuando yo cursé la materia, hacía otra cosa que a mí me servía para no confundirme, así que se las transmito, para que no quede para atrás. Ahí. Que el tema de los signos lo resolvía directamente acá, ¿sí? Cuando ustedes reemplazan los diagramitas, tienen que este es negativo, entonces menos por menos, esto me va a dar más. Este es negativo, menos por menos me va a dar más. Entonces yo ya sé que todo este término es positivo, ¿sí? Así que cuando vengo acá a reemplazar en la expresión, me olvido de los signos de cada momento, ¿sí? Les va a ahorrar confundirse en las cuentas. Nada, se los digo por si lo quieren tomar. Bueno, y ahí ya estaría calculado el desplazamiento del punto. ¿Alguien tiene alguna duda? No hay dudas. ¿Entendieron? Para que contesten algo, por lo menos. Sí, sí, se entendió. Sí, sí. Muy bien. Entonces sí. Vamos a resolver el mismo ejercicio, pero va a cambiar algo fundamental, que es la sección. Entonces, ahora en vez de tener un IPB, voy a tener un perfil ángulo de alas iguales. De vuelta tengo que resolver lo mismo. O sea, yo necesito conocer el desplazamiento máximo de este punto de acá. ¿Sí? Entonces, veamos qué pasa con la sección. Mi sección, o sea, las cargas, la configuración de cargas y la configuración de la estructura es la misma de antes. ¿Sí? Entonces esto va a estar sometido a un corte en Z y a un momento en Y, que ya sabíamos que era negativo. Pero ¿qué pasa? ¿Yo puedo resolverlo igual que antes? ¿Qué cambia con esta sección? ¿O no cambia nada? Hay Y que ahí- trabajar con los ejes principales. Bien, hay que trabajar con los ejes principales. ¿Cuáles son los ejes principales? No son esos que están ahí. ¿Y cuáles Es son? a 45, ¿no? Bien, pero ¿cómo te das cuenta? Hay uno que sale de uno. Por simetría, uno sale por Por simetría. simetría. Y otro 45 grados. Bien. Tienen el eje principal de simetría
y el otro eje principal va a ser el perpendicular pasante por el baricentro. Entonces, ¿qué hago? ¿Trabajo con este momento I? Lo descompones en dirección. Lo descompongo. Bien. Lo descompongo en los dos ejes principales. ¿Sí? Como bien dijo Cande, esto de acá es 45 grados. ¿Sí? Por la figura, si esto fuese un perfil de las desiguales, no es 45 grados. Entonces, les va a dar que el momento 1 y el momento 2 son iguales. ¿Sí? Ahora, yo antes tenía un momento en I que me generaba un desplazamiento en Z, de eso no había duda. Pero ahora tengo dos momentos, y cada momento me está generando un desplazamiento en el eje perpendicular a su dirección. ¿Sí? El momento 1 me está generando un desplazamiento en el eje 2, y el momento 2 me está generando un desplazamiento en el eje 1. Los momentos generan desplazamientos perpendiculares a su dirección. Entonces yo ahora pasé a tener que calcular dos desplazamientos. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser el desplazamiento del punto A? Porque yo acá tengo dos. La suma de los dos. Bien, la suma vectorial de estos dos desplazamientos. ¿Sí? Te Y queda en el esto eje Z. ahora vamos a hablar de eso. Ahora hablamos. El momento torsor. ¡Ay, no! ¡Lo spoileé! No escuché nada. ¡No se escucha! ¡No se escucha! No escuché nada. ¿Qué dijiste? No sé. ¡Ay, pasó una mosca! No escuché nada. No pasa nada. ¿Qué más me pueden decir de esta sección? ¿Quedó ahí? Mirá, con spoiler y todo, no. Dale. Si se lo dijo. Claro. Ya. Este lo pone su malista. Practicó una semana más. Es el blooper. Y quedó blooper. El corte no está en el centro de corte, entonces tenés un momento Bien. torsor, igual lo dijiste vos, lo escuché. Ahí está. Está bien. Agustina está escuchando, por lo menos. Eso bueno. Muy bien. Pero sabés el por qué, eso es lo importante. Sí, lo justificó. ¿Dónde está el centro de corte? Creo, no está en el eje, en la dirección 1, un poquito más para atrás, ¿puede ser? ¿Para atrás dónde? ¿Acá? Tendría que justificarlo. Primero, ¿por qué dijiste No. Porque es un eje de simetría. Perfecto. El centro de corte está siempre en eje de simetría. ¿Qué dijo Juan? ¿No estaría en la esquina? Así las tensiones se anulan y no forman momento. Ahora sí. Bien. El centro de corte va a estar ahí, ¿sí? Que sería en la intersección de las líneas medias de las ramas, ¿sí? Cuando yo tengo perfiles como este, que tienen ramas que concurren a un mismo punto, ahí va a estar el centro de corte, ¿sí? En la intersección de las líneas medias. Bien, entonces como bien dijo Agus, como el corte de Z no está aplicado en el centro de corte, a mí me parece ahora un momento torsor, ¿sí? Que lo vamos a tener que tener en cuenta a la hora de calcular el desplazamiento del punto. ¿Sí? Se complicó un poco la cosa. Sí, bastante. Se picó. Fíjense cómo cambiar la sección ya te cambia la historia. Bien. Y olvidémonos un minuto del momento torsor. Quiero volver a lo que dijo Diego antes. Hablemos solo de la flexión, de lo que genera la flexión. Yo voy a tener un desplazamiento en la dirección 1 y un desplazamiento en la dirección 2. ¿Van a ser iguales? ¿Van a ser distintos? Los momentos son iguales. Claro, entonces, Yo si los diría momentos que son sí. iguales, me van a dar iguales, ¿o no? Sí, iba a decir eso. Claro, ¿todos están de acuerdo? ¿De qué depende el desplazamiento? ¿Solo del valor del momento depende?
¿No depende también de los momentos de inercia? Bien. Entonces no ¿De va qué a ser- forma depende? ¿Cómo es la relación? va dirigiendo, así que inversamente proporcional. Bien. Entonces, ¿qué me puedes decir? Que son distintos, porque las inercias son distintas. Claro. Va a ser el que tenga el momento de inercia más grande, va a ser un desplazamiento más chico. Perfecto. Bien. Entonces, ¿cuál de los dos desplazamientos, el 1 o el 2, va a ser más grande? El 2. Volvelo a pensar. Está tramposa ahora hoy, ¿eh? ¿Cuál es? A ver, vamos a pensarlo. Primero, arranquemos, vayamos por partes. ¿Cuál es el momento de inercia máximo de esta sección? ¿El 1 o el 2? El 1. El 1. ¿Por qué? ¿Cómo te diste cuenta tan rápido? ¿Tiene la tabla ahí que lo está mirando? No me gustan las preguntas que se Ay, yo te voy a repreguntar, Amelia, dale, que vos podés, dale. Algo así ¿Por como qué que dijiste el 1? está más alejado del área o algo así, ¿no? Claro, o sea, ustedes, pero lo contestaron perfecto. Ustedes ven esto y ya intuitivamente se dan cuenta que este es el momento de inercia. El momento de inercia respecto a este eje va a ser el máximo porque tiene el área más alejada. ¿Sí? Bien, entonces sabiendo que el 1 va a ser, el momento de inercia 1 va a ser el máximo, el momento de inercia 2 va a ser el mínimo. De vuelta, ¿qué desplazamiento me va a dar más grande? El 2. ¿Por qué? ¿Quién genera el desplazamiento 2? El momento en 1. Bien, ¿y el momento en 1 con qué inercia trabaja? Con la del eje 1. Más áreas. Bien. O sea, ¿Y la sería inercia? al revés de la relación de las inercias. Sería al revés. O sea, la relación terminaría de- siendo que el que tiene más inercia sería el que más está desplazando. En este caso, digo. Claro, está bien. Pero piensen bien el por qué, ¿sí? Porque si yo vengo al desplazamiento en 1, el desplazamiento 1 es generado por el momento en 2, ¿sí? Y lo que me aporta la sección para disminuir lo máximo posible ese desplazamiento, lo que está resistiendo la sección, es la inercia 2, que es la más chica. ¿Sí? Entonces yo tengo una inercia más chica, este desplazamiento me va a dar más grande. ¿Me siguieron ahí? Sí. ¿Seguros? Es medio confuso, sé que es medio confuso porque todo 1, 2, 1, 2. Y es Pero medio piensen en así eso. en el aire sin los números es difícil, pero... Claro. Ah, viste, yo sabía, después van a ver que le existe una chapa. Bien. Pero conceptualmente igual es importante que lo vean. ¿Sí? Entonces ustedes ya saben que el desplazamiento en 1 tiene que dar más grande que el desplazamiento en 2. ¿Sí? Bien. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es calcular estos desplazamientos. Tengo que calcular el desplazamiento 1 y el desplazamiento 2. Y los calculamos con trabajos virtuales. Ay, acá me quedo. Bánquenme, ¿eh? Entonces hacemos diagrama de formación virtual, que es la estructura de siempre, y ahora yo quiero calcular este desplazamiento sobre el eje de simetría 1. ¿Sí? Fíjense que el corte también lo estoy usando con ejes principales. ¿Sí? Bien. Tengo que hacer los diagramas. El diagrama de momento 2 es igual al diagrama de momento en I que habíamos obtenido en la primera parte del ejercicio, solo que ahora va a estar multiplicado por raíz de 2 sobre 2, que surge por haber descompuesto el momento en I. ¿Sí? Fíjense que también lo estoy trabajando por separado la carga P y la carga Q, porque si no me volvería a pasar lo mismo de antes, ¿sí? Me daría una parábola que tiene tangente distinta de 0. Ahora, momento torsor, ¿qué pasa? ¿Cómo es el diagrama? Constante. ¿Por qué? Con este corte no tendría que ser 0. Muy Porque bien. este corte sí pasa por el centro de corte. Muy bien. Este corte, la recta de acción de este corte pasa por el centro de corte, entonces no tiene excentricidad, ¿sí? No hay momento torsor.
O sea que cuando yo calculo el desplazamiento en esta dirección, no hay aporte del momento torsor, ¿sí? Es solo por la flexión. Entonces ahora, bueno, acá se los aclaré, y ahora hacemos el sistema equilibrado. ¿Sí? El sistema equilibrado, aplicamos la fuerza unitaria con la dirección en el sentido en que quiero calcular el desplazamiento, y me queda esto de acá, ¿sí? Que esto, para que no se mareen, si yo lo veo un poco en perspectiva, y perspectiva con muchas comillas, esta sería mi barrita, eso pónganle que es el empotramiento, y esta fuercita más 1 se la estoy aplicando como inclinada, ¿sí? Justamente a 45 grados, que es la dirección del eje principal. ¿Sí? ¿Cómo es el diagrama de momento debido a esa fuerza unitaria? Momento en la dirección 2 me va a dar, ¿no? Sí, y lineal. Lineal. Muy bien. Es lineal, negativo, y vale más 1 por L en el empotramiento. ¿Y el diagrama de momento torsor? 0 de nuevo. 0 de nuevo, porque de vuelta la fuerza unitaria está pasando por el centro de corte. No tengo excentricidad. Entonces ahora, lo mismo de siempre. Ya tengo los diagramas, igualo trabajo externo con trabajo interno. Aplico el teorema de los trabajos virtuales, ¿sí? Y el término de torsión lo vamos a igualar a 0, porque como no tengo diagramas por torsión, no me va a aportar al desplazamiento, ¿sí? Entonces, acá voy a ir rápido porque es lo mismo que hicimos antes, es reemplazar los diagramas en cada lugar, con su signo, con su valor, y lo calculan, ¿sí? Fíjense que yo estoy calculando el desplazamiento en la dirección 1, esta inercia es la inercia 2, ¿por qué? Porque el que me genera el desplazamiento en 1 es el momento 2, ¿sí? Y bueno, apareció este raíz de 2 sobre 2 porque tuve que descomponer el momento I, ¿sí? Por tener que trabajar con ejes principales. Pero después el resto es el mismo procedimiento de antes. Bien, entonces ahora el desplazamiento en la dirección 1 ya estaría calculado. Me falta el desplazamiento en la dirección 2. Hacemos lo mismo. El desplazamiento en la dirección 2, tengo el diagrama de deformación, tengo la deformación virtual, esta es la sección, ¿sí? Desplazamiento en 2 es generado por el momento en 1, el corte ahora, también descompuse el corte en Z y me quedó Q2. Diagramas de momento 1 son iguales a los diagramas de momento que usamos antes. ¿Y qué pasa con el diagrama de momento torsor? Ahora sí va a haber momento torsor, ¿Por qué? porque no pasa por el centro de corte. Bien, como el corte no pasa por el centro de corte, tengo una excentricidad, yo acá la llamé distancia centro de corte, entonces me va a aparecer un momento torsor. ¿Y cómo va a ser ese diagrama? Constante y positivo. Constante y positivo. ¿Todos están de acuerdo? Cuando pregunto si todos están de acuerdo es porque claramente hay algo que no anda bien. La distribuida que no te lo hace constante. Bien, entonces ¿cómo me quedo? ¿Cómo es? ¿Cómo calculo yo este momento torsor? Q por la distancia del centro de corte. Bien, entonces... Claro, entonces va a ser como el diagrama de corte. Bien, multiplicado por esta constante. ¿Sí? Y nuestro diagrama de corte era así, era un trapecio. ¿Sí? Esto, P más Q por L, es QZ, el QZ original, que habíamos calculado al principio. Esto de acá es Q2, y Q2, por la distancia centro de corte, me da el momento torsor. ¿Sí? Así es como llego a esa expresión de ahí.
Y obviamente el diagrama es el mismo porque es simplemente multiplicar al corte por una constante. Así que tiene la misma variación. Bien, entonces ahora hacemos el sistema equilibrado. Fuerza unitaria con la dirección del desplazamiento, sección A. Quiero calcular el desplazamiento del punto A en la dirección 2, aplico esta fuerza unitaria de acá. De vuelta acuérdense que mi barra es una cosa así, pero qué mal que me quedó eso. Es una cosa así, y esta fuercita ahora viene, ponele que así, como inclinada. Y este es el punto A. ¿Cómo es el diagrama de momento de esto? De momento flexor en 1. Vamos. Vamos. Lo hicimos recién. Lo hicimos recién. Lineal. Bien. Cero ¿Cuánto y- vale acá? Más 1 por L. Más uno por L. Bien. ¿Y el de momento torsor? Ahora sí va a ser constante. Porque es la única. Bien. Bien, ahora sí va a ser constante y vale la fuerza unitaria por la distancia del centro de corte. ¿Sí? Ya está. Tengo los diagramas, aplico trabajo externo igual a trabajo interno. Fíjense que es siempre el mismo procedimiento. Ahora sí voy a usar el término torsión, que fíjense que acá, como estoy hablando de torsión, entra en juego lo que resiste la sección, lo que resiste el material, que es el módulo de elasticidad transversal, y lo que resiste la sección. Perdón. Ariel, me distraes. Sí, me di cuenta. Apareció un teclado de la nada. Perdón. Voy de vuelta. Lo que resiste el material, que es el módulo de elasticidad transversal, y lo que aporta la sección, que es el módulo de torsión, ¿sí? El módulo de inercia torsional. Esto es importantísimo. También, otra cosa que se tienen que detener 2 minutos y chequear si lo están haciendo bien. Porque si empiezan a mezclar, nada, les va a dar cualquier cosa. Entonces, como siempre, acá empiezo a reemplazar. Como esto me quedaba muy largo y no me entraba en la diapositiva, lo dividí en 2 partes. Por un lado, el término del desplazamiento que genera la flexión. Reemplazo cada diagramita y calculo. ¿Sí? Como estoy calculando el desplazamiento en 2, acá entra en juego la inercia 1, porque el momento que lo genera es el 1. Y ahora vamos con el segundo término, que es el de la torsión. Para la torsión hago lo mismo, reemplazo los diagramitas. Tengo el diagrama constante del sistema equilibrado y reemplazo acá el trapecio. El trapecio, ustedes si quisieran, lo podrían separar en un rectángulo y en un triángulo, pero en la tablita les dan la formulita para hacerlo, si quieren lo pueden hacer. Cuando hacen esas cosas van sumando cuentas, pero es verdad que son cuentas más sencillas, así que es lo que ustedes quieran. Yo acá usé la fórmula que te da la tablita para el trapecio, que es esta. ¿Qué? No, pensé que estaba muteado, perdón. Ah. Perdón. El diagrama constante por el trapecio me va a dar esta formulita de acá, que la saqué de tabla. Y acá es simplemente reemplazar, ¿sí? Ahí se los reordené un poco. Entonces, sumo este término que es el desplazamiento debido a la torsión, más el de la flexión que calculamos hace 5 minutos, o menos, 2 minutos, y me termina dando este choclo horrible de acá. Que está todo genérico, y sé que es para nada ameno. Esto acá es debido al momento 1, y esto acá es debido a la torsión, que es el momento 2. ¿Sí? Entonces, ya tengo calculado los 2 desplazamientos. ¿Cuál era el desplazamiento A, entonces? Me lo habían dicho. La suma vectorial de los desplazamientos en ambos ejes. Bien, entonces para calcular el desplazamiento máximo del punto extremo A, tengo que hacer la suma vectorial de lo que me había dado en 1 más lo que me había dado en 2. ¿Sí? ¿Y qué dirección va a tener este desplazamiento?
¿No iba a ser en el eje 1? ¿El desplazamiento total del punto? No, perdón. Yo ya tengo esto y ya tengo esto. Y ustedes me dijeron que el desplazamiento total del punto va a ser la suma vectorial de estos dos. ¿Qué me va a dar en Z esto? Va a ser de Z un poquito más corrido para el lado del eje 1, porque el desplazamiento del eje 1 es mayor que el del eje 2. Bien. No es en Z, porque no son iguales. ¿Sí? Y como bien dijo Emilia, nosotros sabíamos que el desplazamiento 1 iba a dar más grande, entonces esto les va a quedar una cosa, ponele, así, y este ponele que va a ser el desplazamiento del punto A. ¿Sí? Fíjense que en este ejercicio no es intuitivo saber hacia dónde se va a desplazar, ¿sí? No es como en el primer caso que yo les pregunté y me dijeron de una que era para abajo. Acá el hecho de haber cambiado la sección y de incorporar, tener que descomponer esto en los ejes principales y qué sé yo, me termina dando una dirección que yo en principio no podía conocer. ¿Sí? Bien. Y eso sería todo, por ahora. Ah, ¿Alguien tiene alguna duda? Lo vi muy rápido, me parece, ¿no? no, estuviste muy bien, ¿eh? Todo, Ah, ok. aparte participaron, todo. Mirá, Emilia te pone el videito, a mí nunca me puso dedito. Ay, póngame cosas lindas, póngame carita, algo así. Mirá, un corazón, Denme amor. mirá, tremendo. Ahí va. Muy bien, Igual, muy bien. Los quiero a todos bien arriba. Sí, si no, no te ponen nada. ¿Qué? Yo no lo pido, por eso no lo ponen. Ah, bueno. Oh, ya se pone celoso porque me ponen cosas, chicos. No me Nah, pongan más nada. Bueno. Sí, merecido. Bueno, ¿nadie tiene dudas? Igual acá les pongo el dudas con la carita feliz, que siempre me acompaña. ¿Ninguna duda quedó tan clara fui? No creo. Yo creo que A sí. mí sí. Ahí está. O sea, con el centro de corte, más que nada. Tipo, ¿Qué cosa del centro de corte? que si en las secciones así siempre hay centro de corte, o sea, si no lo decían, no me daban ni cuenta, la verdad. Entonces no sé. ¿Pero O qué es sea, lo que no entendés? ¿Dónde se ubica? sí, o sea, ahora si lo pusiste ahí en donde se juntaban las líneas medias, pero si Sí. no, tipo, ni idea. O sea, hubiese hecho el ejercicio sin tomar en cuenta el centro de corte Claro, y listo. te lo Obviamente va a llevabas estar mal, puesto. pero bueno. Claro, pero siempre tienen que analizar eso, porque les puede empezar a aparecer la torsión. ¿Sí? Sí. Nada, acuérdense que en secciones de este tipo, sí, el centro de corte va a estar donde se intersecten las líneas medias, ¿sí? Son secciones que tienen ramas, ¿no? Las salas podrían decirse que son como ramas, y la unión de las ramas yo tengo el centro de corte, ¿sí? Porque ahí se me anularían, bueno, todo lo que vieron en flexión, variable. No sé, Diego, si tu duda es qué es el centro de corte o No, sí, o no sea, supe ubicar. pero mi duda es para otros perfiles. Si no fuese si fuese un, no sé, IPN o lo que sea, ¿Y en un IPN dónde está el centro de corte? la mitad, ¿no? Ni idea. No sé. Es la mitad. No sé. O sea, no estudié tanto centro de corte, por eso estoy medio ahí. La verdad. Ay. Bueno, está bien, hay que repasarlo, pero ya que estamos, ¿dónde está el centro de corte de esta sección? Bueno, me quedó bastante bien. Sí, hiciste ¿Dónde? un curso o algo, muy bien está con... El baricentro. No, tremendo. Bien, coincide con el baricentro. ¿Por qué? Porque tiene doble simetría. Bien. O como le gusta a Ari, también Simetría tiene simetría polar, esto, ¿no? Ah, mirá cómo te tiro, mirá, le encanta. Mirá. Le estaba por decir yo y me quemaste. Estás en un nivel altísimo. Bueno, no me metas presión, Ariel. Bueno, sigo. Hasta acá, entonces entendieron todo. Perfecto. Ahora, hoy, cuando lo estaba repasando, dije, no me cierra porque era todo genérico. Cuando lo hice todo genérico, así como lo vieron ustedes. Y quería que vean un poco los números que dan. ¿Sí? Para que tengan noción y también para comparar lo que pasa con una sección y con otra, que eso es lo que más me interesa. Entonces, si no hay dudas de esto, ahora les voy a mostrar que calculé rápido en MATLAB
propuse 2 secciones y un par de datos, y quiero que analicemos cómo dieron, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda? Hable ahora o calle para siempre. Yo tengo una duda. No. ¿Cuál de las 2 secciones se va a desplazar más? ¿El IPB o el ángulo? Intuitivamente, antes que lo calcules vos. Ok. Pasa que no sé si sale tan intuitivo. Por eso no lo pregunté. Bueno. No, listo, entonces hacé los números, listo. No, a ver, ¿a alguien se le ocurre con cuál de las dos me va a dar mayor desplazamiento? Imaginemos secciones que son de un tamaño relativamente parecido, ¿no? Si me traen un IPB así de grande y un perfil ángulo así chiquito, no es comparable. Hablemos de cosas que físicamente tienen tamaños similares. ¿Qué creen? ¿Qué sección me va a dar mayor desplazamiento? ¿Y por qué? ¿Cómo? ¿Y por qué? Ahí Camilo. A mí se me ocurre que el ángulo tendría más desplazamiento porque tiene el momento torsor, pero así de rápido se me ocurrió eso nada más. No está mal. O sea, me estoy tirando a la pileta. No está mal igual, está bien. Pero el momento torsor, ahora van a ver que no influye tanto. O sea, es muy poco el brazo de palanca, ¿no? Claro, eso es lo que pasa. Muy bien eso, muy bien. Muy bien, Camilo. Estuviste muy bien. Ya estás a otro nivel vos también. Muy bien. Entonces tanto no me va a influir el momento torsor. Entonces... ¿Entra en juego la inercia? Muy bien. Muy bien. No sé, Ari, qué es lo que esperas que digan. No, eso, digamos, que lo analicen, digamos, antes de... Me parece que tenemos que reforzar el hecho de analizar antes de mostrar los números. Que piensen físicamente que lo va a pasar. Esta materia tiene eso, que lo podemos pensar desde lo que entienden la teoría y desde la física. Tiene física, esto es así, la vida misma. Marcos en la realidad está medio colgado, pero después la vida sigue valiendo. Ya volverá Marcos con sus... Ya volverá. El año que viene. El año que viene, ya fue. Bueno, entonces vamos a pasar a los numeritos. Como bien dijo Camilo, igual muy bien, el perfil ángulo nos va a dar mayor desplazamiento y entra en juego el tema de la inercia, ¿sí? Entonces les voy a mostrar rápido. ¿Qué hora es? A las 10. A las 10 estamos perfectos. Bastante bien. Sí, muy bien. Tengo acá el MAD acá y le puse de vuelta la estructura, porque yo siempre. Acá, bueno, puse valores supuse una 0 ADN 420, puse el valor del módulo artificial longitudinal, transversal, longitud de la barra, no les voy a poner 4, les voy a poner 3, carga P 5 kN, carga distribuida 1, y elegí una sección IPB 160 y un perfil L de alas iguales 152 por 152 por 9,5. ¿Por qué elegí estos perfiles? Bueno, por lo que les decía antes, para que tengan dimensiones similares, ¿sí? Fíjense que esta es apenita, un poquito más grande. Puse la inercia, puse la expresión que nos dio recién en el ejercicio, y me dio que el desplazamiento máximo, punto A, es igual a 1 centímetro. ¿Sí? Ahora, cuando lo calculé para el perfil ángulo, acá calculé el desplazamiento en 1, el desplazamiento en 2, vayan mirando lo que dio, y me dio que el desplazamiento máximo en A vale 8 centímetros. ¿Sí? O sea, es por 8 lo que me daría con el perfil IPB. ¿Sí? Entonces, ¿qué me pueden decir de esta comparación entre las secciones? ¿Cuál es más eficiente? Si yo les tuviese que decir que ustedes me diseñen esta viga, ¿qué sección van a usar? El IPB. ¿Sí? Me está dando un desplazamiento. Esto creo que ya no es ni admisible, 8 centímetros. Claro, eso es algo que iba a comentar, que es importante ver que son 8 centímetros en qué longitud, pues si son 8 centímetros en 5 claro. no hay nada, pero en 3 metros ya empieza
se ve, no sé, Sí. nada despreciable. No es para nada despreciable, y ni hablar, si yo vengo acá y les aumento la longitud de la barra, acá sí les voy a poner que es 4, Muy buena esa. acá el desplazamiento con la sección IPB de 160 me da 2,65 centímetros, es creo que aceptable. Ahora, con el perfil L, miren lo que me da, 20 centímetros de desplazamiento. Es totalmente inadmisible esto. ¿Sí? Esto ya no es un pequeño desplazamiento. ¿Qué podría hacer yo para disminuir este desplazamiento? Bueno, agarro un perfil más grande. Pero el perfil este L que agarré es el más grande de la tabla. No sé si hay más, debe haber perfiles más grandes, pero de la tabla CIRSOC es el más grande que hay. En cambio del IPB, este IPB 160 es el más, de los más chiquititos que hay. ¿Sí? Y fíjense otra cosa también, que el desplazamiento en la dirección 1, que dijimos que iba a dar más grande, miren lo que da. O sea, da 19,5 centímetros y este da 5,4. Así que está bien lo que me dijeron, que este desplazamiento iba a ser más grande que el otro. Y creo que Camilo había hablado sobre el desplazamiento de momento torsor. Fíjate que da... Ay, porque se me ha... Da muy chiquitito. Ahí toqué algo mal. Bueno, da chiquito. No sé qué toqué mal. Ahí. Ahí va. No aporta tanto el momento torsor, muy bien, por lo que dijiste, que el brazo era muy chiquitito. Ahí está. 0,75 centímetros dentro de, bueno, igual es algo, pero no es tanto, ¿sí? Entonces acá, bueno, nada, esto se los quería mostrar más que nada porque genérico me parecía muy... O sea, está bueno que sea genérico porque uno ve conceptualmente cómo es el procedimiento, pero también están buenos los números para darle dimensión a las cosas, ¿no? Y también en este caso poder comparar la eficiencia de las secciones. ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna duda. O alguna curiosidad. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Mm? ¿No podrías, tipo, ponerlo en otra posición al perfil L? Para... Muy buena. ¿Por qué? Basta. ¿Cómo lo pondrías? Pará, me encantó, ¿no? Está muy bien lo que... Sí, suma un montón, ¿eh? Está perfecto, perfecto, pero quiero que me digas por qué llegaste a eso. Porque, bueno, la posición en la que está no... Pero lo sabés porque lo dijiste, está muy bien. Yo te ayudo. ¿Más? No, ¿qué? Habría que ponerlo de una forma para que quede el desplazamiento solo en el eje que, o sea, que dependa solo de la mayor inercia. Perfecto. Muy bien, muy bien. No me acuerdo cuál era el que Muy tenía mayor. buena. No, Yo se los iba a decir, pero no se los iba a decir así. Les iba a decir solamente que nada, que entraban. Está muy bien lo que dijeron. Sí, muy Muy buena. bien, muy bien. ¿Ves? Esas cosas están buenas que surjan y eso es porque se involucran en el ejercicio y porque lo piensan. ¿Sí? Lo que dijeron las chicas está perfecto. Yo podría cambiar, digamos, la posición del perfil de manera que el corte, o sea, tenga la misma dirección que el eje principal 1, que era el máximo de inercia, entonces yo trabajaría solamente con esta inercia de acá. Es una inercia importante. ¿Sí? Ahora, como mi corte no caía en la misma dirección que uno de los ejes principales, tuvimos que descomponer, y cuando yo descompongo, entra en juego esta inercia 2, que es muy chiquita. ¿Sí? Y fíjense que es la que me da, obviamente, más grande, que me da un desplazamiento de 19 centímetros. Muy bien. Claro, Muy bien lo que habría que dijeron. ponerlo como posición tipo techito. Claro. Claro. Y corte pegue justo en la punta del L. A ver, lo intento dibujar si quieren, pero... Claro. ¿Qué le pasó a esto? Sería, bueno, usen la imaginación. Bastante bien. Usen la Además, imaginación. así además de agarrarte la inercia, también te agarras el momento torsor, que no era Muy bien, tanto. eso era lo que les iba a decir ahora. Ah, no están incendiados. ¿Viste? Vos dijiste que venía medio dormido, ¿eh? Mirá que tal. Muy bien, muy bien.
Creo que fue la mejor, como respondieron. Tremendo. Levantamos, muy bien. Me encanta que piensen, me encanta. Bueno, ¿se les ocurre alguna otra cosa o ¿Cuánto alguien es tiene alguna duda? otro? La inercia del IPB, para tener una red. Ahí te la muestro. Era 2000 y pico. Para que... Ahí está, 2490. Ok. A ver, y ¿te animás a calcularte? Bueno, copiate esa fórmula y ponerle dividido JI. Quiero ver cuánto pasa a ser. Digamos, si el que construye esto tiene un perfil L que no puede hacer otra cosa, que si lo posiciona bien, ¿cuánto es el desplazamiento? O sea... Ok. Ya te entendí. Sería reemplazar por J1. Claro, sería reemplazar eso con J1. Banca que... O sea, si no lo orientamos bien, que es algo que se dio cuenta Amelia, estuvo buenísimo, se mueve 20. Si lo orientan bien, eso solo baja a 7. Es más de la mitad. O sea, que está buenísimo lo que vio Amelia, que yo por lo menos no lo tengo. Muy bien. Está muy bueno. Y aparte... Igual sigue siendo más que el otro, ¿no? ¿Cuánto daba el otro? Sí. No, el otro sí. Pero porque este tiene el doble de inercia. Claro. Eso ahí ya es directo. O sea, si fueran el J1 sería igual al J del IPB, da lo mismo. Porque lo orientamos bien. Pero fíjense que con esto no solo practicamos el tema de orientar, centro de corte y no, sino que dimos mucha vuelta con el momento de inercia que corresponde. Entonces con esto, estén atentos cuando les toque el ejercicio, si va J1, si va J2, si va G, si va J, digamos. Fíjense lo que cambia el hecho de usar bien las inercias. O sea, si ustedes se confunden, les da algo, o sea, dan cosas muy distintas. ¿Sí? Entonces, por eso les hacemos tanto hincapié en eso. Porque lo que cambia el resultado es un montón. Y les puede dar cosas súper incoherentes también. Si yo acá en el IPB si me confundía y usaba la inercia, bueno, esta inercia ahí sería en realidad la de la tabla que es X. Si yo usaba esta, también me iba a dar algo totalmente distinto. ¿Sí? Me iba a dar mucho más grande. Claro, imagínate ahí, siguiendo para cerrar la idea, si ese lo orientás mal, quizás te termina dando lo mismo que el otro. Seguramente el J en el otro sentido es mucho más bajo. Entonces, quizás un IPB mal orientado contra un L bien orientado, te conviene el L. Entonces, está tremendo lo que generó Amelia, tremendo. Muy bueno, muy bueno. Nada, se los quería mostrar para que tengan noción más o menos de lo que daban. Y también porque está bueno que vayan viendo qué tipo de secciones se usan y nada, cuáles son más eficientes para algunas cosas y cuáles para otras. ¿Sí? Que esto lo van a aplicar en un par de cuatrimestres. Pero ya se viene. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Cerramos? Todo muy bien. Gracias, jefe. Bueno, listo. Terminamos. Si no hay dudas, no sé, Ari, si vos tenés que seguir explicando. No. Me parece que estuvimos bien con los tiempos. Interactuaron bastante, así que le podemos dar para ir a las mesas. Estuvieron bastante bien. Bueno, vayan completando el tema de los grupos, los que tengan grupo, los que, digamos, no se van directo, como siempre. ¿Qué más iba a decir? No sé si alguien quiere comentar algo respecto a los parcialitos, la modalidad de aprobación. Lamentablemente vimos que hay muchos que ya con los últimos resultados, digamos, tienen 3 desaprobados y están, digamos, ya no tienen posibilidad de aprobar por parcialitos, pero les recomendamos fuertemente que no abandonen la materia en el sentido de esperar al recuperatorio, sino que sigan teniendo los parcialitos, que se presenten, que sigan con los TP, que no dejen, digamos, en banda al grupo porque, digamos, es injusto porque después ustedes aprueban y el otro no colaboró y aparte no practican ustedes. Entonces, por favor, aquellos que digamos, ya estén en recuperatorio, hagan el esfuerzo, sigan,
si ve que, digamos, están en esa circunstancia porque faltó algo o piensan que podemos mejorar de alguna forma para transmitir de mejor manera las cosas a través de la virtualidad, por favor háganoslo saber. Notamos que este cuatrimestre, a pesar que fue virtual también, estuvo un poquito más flojo que el anterior, y es entendible en el sentido que, nada, estamos hace 10 meses con la computadora enfrente, pero hagamos el esfuerzo, y el esfuerzo en el sentido de que si piensan que estamos dando mucha clase, si prefieren cambiar alguna modalidad, avísenlo, pero bueno, ya quedan 2 clases más, 2 clases más y tenemos vacaciones. Y tenemos enero. Y tenemos enero de vacaciones. Que hay que estudiar para los finales de febrero y así... Vacaciones. Sí. Finales. En febrero se rinden parciales. No, pero ¿no hay un final en febrero también? También. Todos juntos. Todo junto. Nada, una locura. Todos juntos. No, yo los entiendo porque nada, yo soy alumna también y la sufro como ustedes el cuatrimestre. Pero bueno, tratemos de entre todos llevarlo adelante, ¿sí? Sí. Va a salir. Y que estén en recuperatorio no pasa nada, no cambian nada. Es un examen. Es más, se lo sacan de encima de una, en vez de estar rindiendo parcialito cada 2 semanas. No, ahora eso no tenía que decirlo, pero bueno. No, mentira. No, pero a lo que voy fuera de joda, no se desmotiven por el tema de ir a recuperatorio, que pues no cambian nada. Sí, vayan siguiendo la materia al día. Bueno, pero incluso si van a recuperatorio, digamos, refuerza un poco el que no dejen de rendir los parcialitos, porque después llegan más preparados, porque si no lo hacen con los parcialitos, después llegan al recuperatorio y nada, tienen 2 chances. Y ahí sí, digamos, no hay mucha... Claro. Entonces, sigan practicando de esa forma y bueno, no sé, si alguien quiere comentar algo, puede comentar. No sé si alguno de los otros chicos, de los ayudantes, quiere decir algo. También puede decir algo desde su perspectiva de ayudante, digamos. Estamos haciendo como un cierre de que ya hay muchos que están en recuperatorio y queremos ver cómo ayudarlos. Y no sé si alguno tiene algo para... algún consejo navideño para dar, que puede dar. Y si no... Yo me la estoy jugando que las 6 semanas de receso van a despejarnos completamente, vamos a volver re fresquitos. Como lechuga. Pero los aprovecho. No, mentira, sí. Febrero, marzo es nuestro momento. Vamos del optimismo. Muy bien. Optimismo chesta, olvidate. Yo le estoy poniendo todas las fichas de ese febrero-marzo, todas. Sí. No sé cómo va a salir, pero espero que salga bien. Bueno, perfecto. Bueno, dicho todo esto, vamos a ir a las mesas, así que pongan ahí los grupos, los que todavía no pusieron, y nada, cualquier consulta avisen. Recuerden, la semana que viene, martes, tienen la teórica, no hay parcialito pasa para el 15 de diciembre, y bueno, a nosotros en la práctica nos quedan dos clases, 2 temas nuevos, estado de tensión y teoría de estado de límite, y con eso ya después nos vamos de vacaciones. Así que bueno, buenas noches, nos vemos y hasta la próxima. Chao, gracias.